Un afectuoso y cordial saludo a todos los miembros del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas. En esta ocasión les compartiré unas breves reflexiones acerca del principio del efecto disuasivo en materia de vigilancia y control fiscal. Es de conocimiento público que a través del Acto Legislativo 04 de 2019 se introdujeron importantes cambios en materia de control fiscal en nuestro país. Es así como el control fiscal que nos venía acompañando desde 1991, esto es el control fiscal posterior y selectivo, vino a complementarse ahora por el novedoso control preventivo y concomitante. Esta reforma, asimismo, otorgó precisas y extraordinarias facultades al presidente de la República para desarrollar normativamente la materia. Con fundamento en estas, el presidente de la República expidió el decreto 413 el pasado 16 de marzo de 2020, que de entrada hay que decir no fue un decreto en desarrollo o en ejercicio de estado de excepción, sino de facultades extraordinarias. A través de este decreto se modificaron importantes normas que tienen que ver con la responsabilidad fiscal, como la propia Ley 610 de 2000, la Ley 42 del 93, la Ley 1474 de 2011, que ya en su oportunidad había modificado este régimen, e incluso el CEPACA también fue modificado, entre otras normas, introduciendo muchísimas temáticas de interés para la comunidad jurídica. La principal, por supuesto, son los efectos y el alcance de ese control preventivo y concomitante. ¿Hasta dónde va? ¿Qué implica? ¿Será que verdaderamente no implica una coadministración? ¿Será que verdaderamente no es obligatorio? Esto todo está en el orden del día de las discusiones académicas. ¿Será que un control preventivo y concomitante que termine en un control de advertencia puede ser el fundamento para un control posterior y selectivo? Pues todo esto está pendiente de desarrollarse. Lo cierto es que la Contraloría General de la República ha estrenado esta reforma con ocasión de la contratación derivada por la urgencia que nos ha abocado el tema de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en esta oportunidad queremos hacer especial énfasis en un principio que fue introducido por su artículo tercero, principios que vale la pena destacar, se orientan a la vigilancia y al control fiscal. En su literal y de este artículo tercero, el decreto 413 introduce expresamente el principio del efecto disuasivo, que de entrada causa y llama mucho la atención. Pero al verlo, lo que consagra todavía aún más genera una discusión bastante importante. Señala este literal y que los resultados del control y la vigilancia fiscal deben generar conciencia en los sujetos a partir de las consecuencias negativas que pueden llegar a tener sus conductas apartadas de las normas relacionadas con el control fiscal. De entrada, ya se nos viene a la cabeza como una especie de naturaleza sancionatoria que se quiere introducir al proceso de responsabilidad fiscal. Sin embargo, en ese momento justamente se nos vienen a la mente toda la prolija jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, que ha señalado que los procesos de responsabilidad fiscal son autónomos e independientes y que no pueden enmarcarse, ni catalogarse, ni relacionarse con los procesos sancionatorios, como los procesos disciplinarios, como los administrativos sancionatorios o incluso los penales, partiendo de la base que la finalidad de los procesos de responsabilidad fiscal es eminentemente resarcitoria. En este orden de ideas, doctores, por lo menos llama mucho la atención, en primer lugar, ver cómo este principio del efecto disuasivo va a incidir, por ejemplo, en la determinación y cuantificación del daño cuando los investigadores realicen esta función. Y a propósito de la jurisprudencia del Consejo de Estado, una sentencia del Consejo de Estado que es la 2093 del 26 de agosto de 2006, de la sección primera, nos detalla además y nos reitera la independencia y autonomía del proceso de responsabilidad fiscal, pero nos dice con mucha claridad que el daño como elemento del proceso de responsabilidad fiscal debe ser cierto, pero además objetivamente verificable. Y a propósito de esta jurisprudencia, entonces nos preguntamos, ¿cómo puede seguir siendo el daño
que es lo que se busca resarcir, como ya lo hemos dicho, en un proceso de responsabilidad fiscal, ¿cómo puede ser un daño objetivamente verificable si por otro lado el funcionario investigador debe orientarse por un postulado o principio de efecto disuasivo? Es decir, de que el fallo con responsabilidad fiscal en últimas genere una conciencia de los efectos negativos del mismo. ¿Cómo se acompasa esa circunstancia? Llama la atención y lo ponemos sobre la mesa para generar la discusión. Pero el detalle más que esto es el fondo. ¿Será que se está desnaturalizando el proceso de responsabilidad fiscal? ¿Será que se quiere introducir o llevar al proceso de responsabilidad fiscal a un escenario eminentemente sancionatorio y abandonar su característica y original finalidad de resarcimiento? ¿Será que esa es la finalidad del legislador? Yo no creo que esa sea la finalidad del legislador y hay que reconocerle todo el esfuerzo que se hizo detallando este decreto 403 de 2020. Sin embargo, se genera esa duda. ¿Será que es incompatible simplemente? ¿O será que es inconveniente? ¿O no les va a servir de mucha utilidad al investigador? ¿O lo que realmente nos estamos enfrentando es a la desnaturalización del proceso de responsabilidad fiscal, abandonando su original idea indemnizatoria y resarcitoria para ponernos en un contexto sancionatorio? Si esa es la intención, entonces, ¿por qué el artículo 4 de la Ley 610 de 2000, que constituye el fundamento normativo de la finalidad resarcitoria de los procesos de responsabilidad fiscal, por lo menos en cuanto a este aspecto, quedó incólume, no fue modificado en ningún sentido? Por esa razón nos genera esas cuestiones y esas preguntas que consultas que permanentemente nos hacen a quienes nos dedicamos a esta rama del derecho. Otros podrían considerar que eso es connatural al efecto sancionatorio que tienen los fallos de responsabilidad fiscal. Recordemos que la ley 734 de 2012, en su artículo 38, numeral cuarto, establece una inhabilidad en aquellas personas que han sido destinatarias de un fallo con responsabilidad fiscal, y su parágrafo seguidamente establece el factor temporal de la misma. Sin embargo, esto ya ha sido superado por la jurisprudencia de la Corte. A través de la sentencia C077 de 2007, la Corte reiteró la independencia y autonomía de los procesos de responsabilidad fiscal independiente de sus consecuencias en materia disciplinaria, por lo cual estamos en un escenario donde hay absoluta claridad de la finalidad resarcitoria y de la independencia y autonomía del proceso de responsabilidad fiscal. En esos términos, queridos doctores, quería dejarles estas reflexiones para generar lo que somos nosotros en el colegio, una instancia académica de reflexión, de estudio y de análisis correspondiente. Nos veremos en otra oportunidad y fue un placer acompañarlos. Hasta luego.